Ahora vamos a comenzar recordándoles que estamos transmitiendo para toda América Latina vía streaming. Para hablar del mundo digital integrado a la industria alimentaria y de cómo la inteligencia artificial está transformando el cultivo del trigo, queremos dar la bienvenida a Carlos Beco, nuestro primer expositor. Carlos es ingeniero agrónomo con estudios de posgrado en la Escuela de Negocios de Harvard. Tiene más de 40 años de experiencia liderando multinacionales y la llegada del primer unicornio del agro en Argentina. Es columnista, director ejecutivo de un diplomado, miembro del Consejo de Fondos de Inversión y del Consejo Asesor del Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Te dejamos para ti todo este espacio. Buenos días. Para mí es una enorme alegría y una gran oportunidad poder estar compartiendo con todos ustedes esta invitación a este seminario de Granotech Latam, en este caso en particular apuntado al público de toda Latinoamérica, con una temática tan interesante como vamos a hablar hoy de cómo la inteligencia artificial está transformando el cultivo de trigo. Bueno, para empezar, vamos a referirnos a esta imagen y para muchos de ustedes, y hoy es un mamut, pero para la mayoría de los primeros Homo sapiens era comida. El concepto de comida era, era este. Imagínense en despertarse todas las mañanas pensando en cómo conseguir comida, lo difícil y desafiante que era salir a buscar la comida y en este trámite podías perder la vida. Eh, Recién hace 10.000 años, eh, los Homo sapiens encontraron la manera de producir sus alimentos en vez de perseguirlos por la pradera. Y a partir de allí, de esto que se llamó la revolución neolítica, eh, fue el comienzo de la civilización como la conocemos. Tanto es así que el pan más antiguo del mundo fue descubierto en Turquía hace 8.600 años. Imagínense que estamos en una industria que es una de las industrias más viejas del mundo eh, y que hace 8.600 años que básicamente lo que estamos haciendo es pan. Este pan, que en aquel momento era una cosa bastante sencilla y simple de hacer, hoy en día se ha convertido en una industria enorme donde cada vez son más las variantes que enfrentamos y las alternativas que enfrentamos. En esta situación estamos hoy, donde enfrentamos un enorme desafío. El principal desafío es que una industria basada en commodities no satisface las necesidades de los consumidores del siglo XXI. Durante muchos años la única necesidad era la comida, era poder comer, y por eso fue un gran invento la creación del concepto de commodity, que en el fondo es establecer, decir, harina de trigo o hacer trigo. Pero todos sabemos, y este es el concepto, por ejemplo, en este chart, donde pueden ver que la cosechadora verde, la cosechadora amarilla y la cosechadora roja están trabajando posiblemente en campos distintos, en condiciones distintas, que tienen contenidos nutricionales distintos, pero terminan todos siendo un commodity. Hoy en día nos encontramos que los consumidores ya no quieren solamente harina de trigo o pan, no, hoy en día quieren un trigo no OGM o un pan orgánico o certificaciones de producción sostenibles o no quieren o quieren consumir productos que son libres de pesticidas. Entonces, ¿cómo una industria basada en commodity va a poder satisfacer estas necesidades? Esto va a ser algo realmente, es el signo de pregunta que tenemos que enfrentarnos hoy. Este es el principal desafío. ¿Cómo la industria va a poder responder a esta tremenda complejidad de satisfacer la demanda de millones de consumidores que todos quieren cosas diferentes? Pues bien, hace unos años atrás, no tanto, había un gran líder
don Winston Churchill, premier de Gran Bretaña, que enfrentaba un gran problema. Estaba perdiendo la guerra porque básicamente no entendía, no podía codificar o decodificar los mensajes que se mandaban sus enemigos. Con lo cual siempre lo sorprendían, no tenían manera de entender cuál iba a ser el próximo paso de ellos. Porque ellos utilizaban una técnica de codificación que realmente no entendían los ingleses, los aliados. Fue así que convoca al señor, este señor Alan Turing, que era un matemático, que justamente fue el inventor de la inteligencia artificial, y su primer producto fue diseñar una máquina capaz de hacer una tarea que los humanos no podían hacer, y era decodificar los mensajes encriptados de los nazis. Seguramente algunos de ustedes hayan visto la película, se las recomiendo, pero este fue el comienzo de la inteligencia artificial. Y de ahí viene el concepto, el diseño, la definición de inteligencia artificial, que es un campo en informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Pasaron muchísimos años, desde que Alan Turing comenzó con el uso de la inteligencia artificial, hasta que en nuestros días todos nos hemos llamado la atención jugando o experimentando el ChatGPT. Y esto es un poco lo que trae a colación este mensaje de por qué estamos hablando hoy de inteligencia artificial. Y la sorpresa fue que ChatGPT fue la aplicación digital que alcanzó más rápidamente el millón de usuarios. Lo que le costó 150 días a Spotify o más de 75 días a Instagram, ChatGPT lo hizo en solo 5 días. Por eso es un poco esta sensación que tenemos. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? Haciendo una explicación muy sencilla, la inteligencia artificial es algo que también se llama machine learning. Es básicamente tomar datos, recopilar muchísimos datos, desarrollar un modelo. Este es el modelo, es el llamado algoritmo, ponerlo en práctica y definitivamente sabemos que el primer modelo no va a funcionar, sino que va a requerir ajustes, y esto es lo que se llama el reentrenamiento. Los sucesivos reentrenamientos son los que consiguen finalmente encontrar un modelo que funciona y que cada vez funciona mejor. Este fue el principio de Alan Turing y es el principio que sigue siendo hoy en un ciclo donde ChatGPT y todas las herramientas que utilizan la inteligencia artificial funcionan cada vez mejor, y eso es fruto del entrenamiento. Pero la pregunta de hoy es, ok, pero ¿cómo va a afectar esta inteligencia artificial a mi industria? Yo que soy un molinero, que estoy comprando trigo y haciendo harina y vendiendo harina, ¿cómo va a afectar mi industria la inteligencia, la tan famosa inteligencia artificial? Y yo más que nada me repregunto, no es cómo va a impactar, sino es cómo ya está impactando la inteligencia artificial en nuestra industria. Y vamos a meternos en 4 ejemplos concretos, porque más que hablar de teoría, vamos a hablar de ejemplos concretos. Vamos a hablar de mejoramiento vegetal, vamos a hablar de la comercialización, vamos a hablar de la industria del control de calidad, lo que se llama Testing, Inspection and Certification, y vamos a hablar de las formulaciones. Bien concreto para entender que esto es algo que no es que va a pasar, sino que ya está pasando y cómo nos vamos a preparar. Y fundamentalmente vamos a responder a la pregunta, ¿cómo va a impactar mi negocio? Vamos a empezar de mejoramiento vegetal. Recién en el siglo XIX, este señor, que era un monje austríaco, se llamaba Gregor Mendel, encontró el principio del ADN, los genes. De alguna manera, él encontró la manera como la vida se transmitía, los caracteres se transmitían. Pero no fue hasta bastante tiempo después, ya estamos en el siglo XX, cuando un ingeniero agrónomo, que es mi líder, mi ídolo, ingeniero agrónomo
Premio Nobel de la Paz, no sé si lo conocen, Norman Borlaug, fue la manera de decir, bueno, encontró la manera de usar los genes para producir mejores trigos, ¿no? Y gracias a él y gracias a su tecnología, podemos decir que la humanidad terminó con las hambrunas y gracias a él y gracias al mejoramiento vegetal le dieron el Premio Nobel de la Paz a este ingeniero agrónomo, Norman Borlaug. Pero en el siglo XXI ya no estamos hablando solamente de combinar los genes, sino estamos hablando de hacerlo de la manera más eficientemente posible, más precisa y más rápida. Esto es lo que se llama hoy edición génica, donde pueden ver con la precisión en este diseño, pueden ver con la precisión, con qué precisión podemos insertar o cambiar un gen. Haciendo una analogía, podemos decir que Gregor Mendel, el austríaco, el monje, fue el que encontró las vocales. Norman Borlaug encontró la manera de armar palabras y hoy los científicos del siglo XXI, con la ayuda de la inteligencia artificial, están haciendo poesía con estas vocales de Mendel. A un ejemplo concreto de esta tecnología es el primer trigo editado genéticamente alto en fibra. Estamos hablando de una tecnología desarrollada por una empresa chilena que se llama Neocrop Technologies, que ya ha desarrollado una tecnología que permite un trigo alto en fibra y que ya ha hecho acuerdos con una semillera argentina, Buck, y una semillera chilena que se llama Campex Bayer, a Guadeloupe. ¿Y cuál es el valor de esta tecnología, el valor disruptivo? Ustedes saben que justamente la harina de trigo es pobre en fibras, no tiene fibras, las fibras está en la corteza del grano. Bueno, imagínense nosotros para preparar nuestros panes especiales tenemos que fortificar la harina con fibras. ¿Qué pasaría? ¿Cuánta plata nos podemos ahorrar? ¿No es cierto? O ser más eficientes si ya la harina viene con un alto contenido de fibra, que es un poco de todo lo que las nuevas generaciones están demandando. Esto no es ciencia ficción, esto ya está sucediendo en este momento y esto es una tecnología desarrollada en Chile y que ya va a estar muy, muy próximamente llegando a los campos y a los productores. Imagínense el cambio que esto va a suponer. Bueno, la comercialización es otro de los grandes aspectos claves en nuestro negocio. Desde que el Homo sapiens dejó de cazar mamuts y empezó a producir trigo, desde hace miles de años, como hemos visto, el excedente lo tenía que llevar a sus mercados y los mercados eran los puntos de encuentro donde se encontraban vendedores y compradores a ofrecer su mercadería. Durante milenios no cambió mucho, pero llegamos al siglo XX cuando ya los mercados son globales. Gracias a las comunicaciones, los vendedores y los compradores no tienen que estar presentes en el momento para intercambiar sus productos, ¿no es cierto? Y esto ha generado el gran boom de la comercialización de los productos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Sin embargo, hay una solución todavía mucho más moderna y desafiante, que es el comercio electrónico, donde ya no hay una necesidad de estar conectados al mismo tiempo, sino todo transcurre en una pantalla y donde la información que somos capaces de manejar es muchísimo más alto que lo que hacemos hoy en la actualidad. Imagínense en ustedes hoy en día responsables de un molino harinero, cuando en su computadora pueden encontrarse exactamente la calidad de harina que están buscando, pueden saber exactamente dónde está su comprador, cuáles son las características, a qué distancia está, qué le ofrece. Y entonces esta búsqueda de encontrar el proveedor ideal
ya deja de ser un territorio del teléfono o de la conectividad y pasa a ser unidad de inteligencia artificial. Parece mentira, parece ciencia ficción, pero esto está sucediendo hoy en Argentina y en el mundo. Me interesa destacar, por ejemplo, un caso concreto como es una compañía que se llama Modo Agrario. Es una startup tecnológico, pueden entrar en la página web, donde justamente están haciendo realidad esto que les estoy mencionando. Impulsan la compra y venta de materias primas agroindustriales con la ayuda de inteligencia artificial. Esto no es que va a suceder, esto ya está sucediendo y tenemos que empezar a prepararnos para ello. Sigamos con esto y vamos a hablar de control de calidad. Desde que nuestros Homo sapiens comenzaron a producir sus semillas y a comercializar el grano, el, el canal, los canales se hicieron cada vez más complejos y pasaron de la compañía de semillas al productor, al elevador, al control de calidad, al procesador y al puerto. Cada uno de estos pasos requieren un control de calidad. Y es curioso encontrar y darnos cuenta que muchas veces, y por los últimos 100 años, el control de calidad está en manos de una persona, de un ser humano, de lo que llamamos el perito clasificador de grano, que claramente es la tarea y es el que determina y el que controla, justamente como lo están viendo acá, los granos para estar seguros que el trigo esté en condiciones correctas. Pero claramente una industria que mueve, en este momento se estima que mueve 26 billones de dólares al año, que esté funcionalmente limitada a la capacidad de una persona humana con sus ojos, y, ¿no es cierto?, y su cansancio y su dolor de cabeza, no deja de ser llamativo. En este aspecto quiero comentarles una tecnología que está muy, muy disponible y, por ejemplo, se llama Sumagri, la empresa, y lo que han inventado es un escáner que básicamente toma una muestra de grano, en ese scan saca una foto y utilizando de vuelta inteligencia artificial puede dar el dato preciso de la calidad de ese trigo en tiempo real, preciso, muy eficiente en costo y con la posibilidad de ser totalmente trazable. En la industria de la cebada, por ejemplo, hoy en día, fíjense en la cantidad de países que utilizan la tecnología de cebada, de Sumagri, para reconocer la variedad. Esto le permite hacerlo mucho más rápido. Fíjense, por ejemplo, el dato este. El equipo Zumbarley tarda solamente 3 minutos para reconocer la variedad de cebada y cuesta entre 5 y 10 dólares, cuando un análisis de ADN tarda 5 días y puede costar hasta 200 dólares. No es novedad, por eso, que el 95% de la cebada del mundo hoy se esté analizando con la tecnología de Sumagri. Y vamos al último punto que mencionamos hoy, y es la magia de las formulaciones. Todos ustedes saben cuánto de valor hay en preparar y formular las mezclas harineras de la manera correcta y precisa. Durante muchísimos años esto ha sido un territorio de expertos que guardan sus recetas y su magia de alguna manera, tratando de optimizarla y tratando de hacerla lo más eficiente posible. Pero bueno, aquí también la inteligencia artificial va a cambiar la manera como formulamos nuestros panes y nuestros productos. En este caso, la tecnología viene de México. Estaba hablándoles de un grupo de emprendedores que se llaman Ingredie AI o IA, que es una plataforma mexicana de inteligencia artificial justamente para crear ingredientes sustentables. El año pasado presentaron su plataforma
una feria muy importante de Chicago ante más de 15.000 personas. Y esto es algo que está pasando hoy en día. Bueno, espero no haberlos abrumado con tantas novedades, con tantos cambios que se vienen en esta industria tan milenaria y tan tradicional. La pregunta ahora es, ¿cómo prepararnos para estos cambios? En primer lugar, no hay más remedio y sí, tengo que reconocerlo que hay que capacitarse, hay que prepararse. Son muchos cambios, son muchas novedades. Esto requiere de todos nosotros de concentrarnos y prepararnos y estudiar y dedicar tiempo a entender cómo funcionan, cómo puedo aplicarlas, experimentar también y decir, bueno, voy a conectarme con estos chicos, voy a conectarme con em, esta tecnología y voy a probar. Es parte de este aprendizaje. No podemos dejar de lado todas estas cosas que están viniendo sin meterme y asumiendo que no van a pasar. Un aspecto muy importante es estar atento. Y por eso me parece fenomenal la iniciativa de Granotech de incluir este tema en la agenda. Estar atento, eh, por eso me gusta esta imagen, digamos, donde hay alguien plácidamente pescando cuando está tratando de encontrar una alegría en su pesca y puede estar ante una gran amenaza. Bueno, parte de este es el mensaje. Tenemos que estar atentos. Estos cambios, ¿cómo van a afectar mi negocio? Si, si yo estoy operando de una manera hace tantos años y mis competidores empiezan a cambiar y empiezan a modernizarse y empiezan a capacitarse y empiezan a utilizar otras herramientas, ¿qué pasa si yo no lo hago? Es estar atento. Y finalmente, el mensaje es, tenemos que estar abiertos a pensar diferente. Tenemos que estar abiertos a aceptar los desafíos del futuro, ¿no? O sea, sobre todo para una industria tan tradicional como la nuestra, la apertura de pensar diferente es, puede ser la razón del éxito o del fracaso. ¿Por qué pongo esta imagen del martillo y los clavos? Es porque muchas veces sucede que para alguien que toda su vida lo único que hizo fue fabricar martillos, piensa que todos los problemas son un clavo. Pero puede ser que el problema no sea un clavo, puede ser que sea un tornillo, un remanche, un precinto, ¿no? Tenemos que estar abiertos a pensar diferente y este es precisamente el desafío que hoy les quiero enfrentar. Estamos viendo una industria tradicional, pero que está sufriendo enormes cambios. Tenemos que estar abiertos a pensar diferente. Este es mi mensaje final. Quiero agradecerles muchísimo por haber tenido esta oportunidad a Granotech y a ustedes. Me hubiera gustado estar en vivo como pude estarlo en Granotech en Buenos Aires, pero de alguna manera me siento que estoy muy cerca de ustedes en esta oportunidad. Si quieren poder profundizar estos temas, he escrito dos libros sobre el tema. Uno se llama La Revolución Digital del Agro y otro se llama De Villanos a Héroes. Y agradecerles esta charla. Muchísimas gracias. Un placer.